Hola, os doy la bienvenida a Divergencia en Voz Alta. Hoy charlaremos con Coco, que la conoceréis como Koala Rabioso en redes sociales. Es creadora de contenido y, bueno, artista multidisciplinar. Y ha venido a Divergencia en Voz Alta porque hace poquito le han detectado altas capacidades. Pero antes de charlar, como siempre, nos contará su camino en la neurodivergencia. Bueno, voy a explicar mi camino en la neurodivergencia, que son los deberes que me ha puesto Sara y que yo he hecho un poco a mi manera, como siempre. O sea, no me ha bastado el caminito que me tenía dibujado y he añadido un trozo más, que no sé si lo veis. Esto es como muy típico de mí, es en plan, tienes que hacer esto y yo. Bueno, ya veremos. Em, vale, lo he planteado como casi como una historia. Cada una de las cajitas como que simboliza una etapa vital, ¿no? A lo mejor, pues, primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y ahora, o más que el ahora es como descubrí definitivamente que era de neurodivergente. Entonces, empezando por el principio, pues yo de pequeña, de muy pequeña, de muy peque, como que yo ya veía que no era como los demás, pero para lo bueno y para lo malo, es decir, no vibrábamos como en la misma frecuencia, ¿no? Yo no entendía a los otros niños, me parecían en general como súper crueles sin razón. O sea, yo a lo mejor les veía, que por eso pone hormigas, ¿no? No entiende a los niños y entre paréntesis pone hormigas. Vale, eso es, a lo mejor estábamos en el recreo y yo veía a los otros niños de mi clase divertirse matando hormigas, ¿no? Y yo era en plan, ¡no! Las hormigas no. Y llorando un montón y me arrastraban por ahí los profesores, en plan, que no pasa nada. Y yo, pero ¿cómo es que no pasa nada, sabes? Están asesinando por placer. Y entonces yo, pues todo esto, como siempre, como que lo llevaba muy a pecho, entonces me frustraba, no entendía. Después sí que, y entonces fue cuando muy pronto aprendí como no sé, a hacer como mi vida medio aparte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me acuerdo que, pues eso, a lo mejor había como las niñas que les gustaba jugar a mandar las unas sobre las otras y jugar como muy roles de hegemónicos, de papás y mamás y cuidados y cosas así, y después los niños era todos jugando al fútbol y tal. Entonces yo, la verdad es que si tenía que elegir, prefería irme a jugar con los niños, pero tampoco del todo. Entonces me preguntaban, Alba es un niño, Alba es un niño, Alba quiere ser un niño. Y yo pensaba, pues a lo mejor quiero ser un niño, pero después pensaba, pero es que lo que me están vendiendo por masculinidad hegemónica, lo que se supone que representa ser un niño, es que tampoco, ¿sabes? Entonces, bueno, yo desde el principio como el pensamiento este fuera de la caja, el estar out como todo el rato, el aprender excesivamente rápido cualquier cosa que me proponía. Ahí lo de barra motivación, porque para mí lo más importante del mundo es la motivación, es decir, yo con motivación puedo hacer literalmente lo que quiera y sin motivación no puedo hacer absolutamente nada, o sea, es bastante radical. Lo de odio la repetición es porque yo no aprendo por repetición, aprendo como muy a mi manera y como que todo está planteado como para que tú aprendas por repetición y hagas como las cosas una y otra vez y eso a mí me aborrece a niveles insospechados. Y lo de la imaginación over 9000 es porque yo, pues debido a que no entendía o no me gustaba mucho la forma en la que el mundo funcionaba, pues siempre me he refugiado en mi imaginación. Yo me montaba mis propias historias con mis Playmobiles, mis Legos, había como toda una historia con giros de guión, trama, yo me encerraba ahí, jugaba y me podía pasar, yo qué sé, 8 horas jugando seguidas sin aburrirme. Yo jamás me he aburrido, no sé lo que es el aburrimiento, porque pues yo pues dentro de mi cabeza me lo paso muy bien, básicamente. Y eso desde muy pequeña. Después ya, pues digamos, en la etapa de la infancia, que pone sobresaliente en todo, delegada de la clase, yo siempre fui, no la empollona, porque yo no recuerdo empollar como tal, yo atendía en clase, comprendía lo que me estaban contando, si me interesaba lo que me estaban contando, que en general me interesa casi todo, o sea que es fácil que atienda, excepto algunas partes de las matemáticas que me aburren muchísimo, que eso es curioso, ¿no? Pero bueno, ya veremos de eso. Claro, entonces a mí no me costaba mucho sacar buenas notas en clase y como era como la lista de la clase,
¿no? Pues los profesores también querían que fuera la delegada, porque era como más responsable y todo eso. Entonces, es verdad que, pues yo qué sé, a pesar de ser la delegada de clase y tal, o sea, yo no era como la empollona a la que hacían bullying, por suerte, o sea, era como una niña además muy mona, tal, delgadita, muy hegemónica, o sea, encajaba en los cánones de belleza, aunque yo no lo supiera y no me interesara, además. Era como muy mona, entonces, claro, era difícil, encima era buena gente, ¿no? O sea, a mí siempre todos los niños que tenían a lo mejor problemas de conducta o tal, me los ponían al lado para que estuvieran conmigo y les guiara por el buen camino o algo así, ¿sabes? Nada que ver yo luego, ¿sabes? Era igual de trasto, pero no sé. Después, pues siempre me han gustado muchísimo dibujar, siempre he, digamos, destacado en el ámbito, lo mío es el ámbito creativo. También el lógico y tal, ¿no? Pero el pensamiento abstracto, sobre todo, pues todos los concursos de dibujo, me acuerdo que gané algunos viajes incluso, porque gané a nivel nacional algunos concursos de dibujo y demás, siempre muy perfeccionista, para lo bueno, pero para lo malo a lo largo de la vida, sobre todo. Yo hacía como unos cuentos interactivos y unos dibujos con solapas que tenían como historias, bueno, unas movidas que flipas. Siempre, o sea, digamos que siempre ligado a lo de contar historias, montarme historias y todo ligado con el ámbito de la creatividad, que después pues fui desarrollando con los años, que después os contaré. Después en la adolescencia, pues como no me gustaba mucho trabajar con los demás, porque no sé, como esta frustración de, no sé, es que está mal que lo diga, pero yo odio a los lentos, o sea, es una cosa que no puedo, o sea, me supera. Entonces, sí, claro, eso está mal, yo lo sé que está mal y que tengo que adaptarme, igual que los demás se tienen que también adaptarme a mí, todos tenemos que hacer un poquito de poner de nuestra parte, ¿no? Pero claro, en la adolescencia yo esto no lo sabía, ¿sabes? Simplemente sabía que me frustraba muchísimo currar con los demás. Yo prefería hacer las cosas a mi bola. Los intereses de los adolescentes de fumar porros, salir de fiesta, los chicos, las chicas, liarse con gente y todo eso, no me interesaban absolutamente para nada. Yo era como muy friki, a mí me gustaba leer, me gustaba dibujar, me gustaba no sé, escuchar música, cosas así. Entonces, claro, me costaba como compartir intereses con la gente, ¿no? Y toda la gente que era medio rara y medio friki como yo, justo se mudó de la ciudad, entonces me quedé yo bastante sola, pero nunca estuve en plan sola pero triste. O sea, yo siempre estoy muy bien cuando estoy sola, de hecho busco muchísimo rato estar sola, me llevo muy bien conmigo misma, o sea, una soledad que no es sinónimo de tristeza. Pues digamos que ya cuando fui joven, digamos más o menos a la mayoría de edad, un poquito antes, cuando me fui a estudiar fuera, porque se me quedó muy pequeña Mallorca. Como que de repente, claro, o sea, yo escuchaba música que a lo mejor estaba asociado con movimientos así más disidentes y demás, ¿no? Entonces, pero siempre he sido como demasiado pija intelectual para los punkis, dentro de los pijos era demasiado punky, dentro, ¿sabes? O sea, como que no encajaba, siempre era demasiado algo para todo el rato, en general, ¿no? Entonces, como que no termina nunca de encontrar como exactamente mi sitio donde me sienta realmente que pueda ser yo 100%. Y después pues dije, bueno, no pasa nada. O sea, realmente nunca me ha importado porque es que con la poca gente que me llevo bien, me llevo muy bien y me he montado como mi universo, ¿no? O sea, me he montado mi universo, empecé a crear contenido después de estudiar realización de audiovisuales, mientras estudiaba ingeniería multimedia y demás. Sí que es verdad que, o sea, lo de currar para los demás, yo no sabía hasta qué punto me interesaba poco y cuando empecé a currar para mí misma, haciendo lo que a mí me gustaba y me interesaba, pues fue cuando descubrí que ahí es donde me encontraba realmente bien. Entonces empecé a montar mi propio universo, pero sin saber que yo era neurodivergente ni nada. O sea, yo empecé a crear mi propio contenido en Internet, a montarme mi universo, mis proyectos, mi familia, mi burbuja, porque yo tengo una burbuja que es increíble, y a intentar, pues eso, ¿no? O sea, que se me viera como un artista, ¿no? Became an artist y monetizar ese talento, porque al final, si voy a currar sola y voy a currar de lo único que sé hacer, que son mis mierdas, básicamente, tendremos que monetizarlo, porque si no la precariedad nos va a consumir, ¿no? Y fue un poquito pues como en esto ya llevo 12 o 13 años, pues viviendo de crear contenido en Internet, pero claro, yo no hago siempre lo mismo. O sea, a mí esta gente que a lo mejor tiene un perfil de Instagram en el que de repente pues a lo mejor hace alfombras, ¿no? Y toda su vida
la dedica a eso y solo a eso, claro, a mí eso me encantaría que me pasara, pero no me pasa. O sea, yo hago muchísimas cosas a la vez y no es que tenga diferentes cosas y que vaya cambiando de una a otra y después me olvide, digamos, de ese proceso. O sea, es decir, yo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo el tufting y todo esto, eh, no he dejado de hacer el resto de cosas que hago. No he dejado de hacer los streams de videojuegos, no he dejado de crear los reels y el contenido en internet, no he dejado, sino que lo que hago es juntar las cosas, o sea, juntar los mundos, que es algo que creo que el resto de la gente que a lo mejor solo hace una cosa no tiene esa ventaja. O sea, si yo, por ejemplo, soy muy buena dibujando y empiezo a hacer tufting, pues puedo, o sea, puedo juntar los dos mundos y puedo beneficiarme de las cosas que he aprendido de una habilidad en otra. Y de esa manera, aparte de que aprendo muy rápido y que soy muy perfeccionista, me suelen salir bien las cosas relacionadas con la creatividad que me motiven. Entonces, debido a todo eso, pues hago muchísimas cosas totalmente diferentes una de las otras, pero casi siempre están relacionadas con pues la creatividad o el mundo artístico o algo así. Entonces, y ahí viene un poquito lo de, porque todo este viaje hasta ahí es sin tener ni idea de que yo era neurodivergente, que bueno, ahora os cuento, ¿no? O sea, después, pues gracias un poco también a Internet, fue cuando, debido al auge este de la difusión sobre la salud mental y demás, pues empecé a consumir como memes al respecto y empecé a ver que a lo mejor a mí me hacían gracia como memes relacionados con el TDAH y tal, y digo, ay, pues a lo mejor tengo eso, digo, que me da igual, ¿sabes? Porque el diagnóstico tampoco va a condicionar mi vida ni nada, pero dije, bueno, pues lo consulto con una especialista. Y ahí fue cuando hace 9 meses me puse en contacto con Claudia, mi psicóloga, y le dije, pues sospecho que a lo mejor puede ser TDAH. Y me hizo el primer test y dio como que todo que sí. Y me dijo, vale, pues vamos a hacer el segundo y vamos a ir profundizando. Y hicimos el segundo y salió radicalmente que no. Radicalmente que no. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y nada, y me empecé a rayar, a buscar información por mi cuenta y dije, algo pasa, pero no sé lo que es. Y claro, yo pensaba, si yo tuviera altas capacidades, alguien se habría dado cuenta por mí hace mucho tiempo. Esto no debería ser trabajo mío a los casi 40 años, ¿no? O sea, la frustración de enfrentar la realidad de que si realmente yo tuviera altas capacidades, no debería ser yo quien lo dijera. Bueno, pues es como un duelo que tienes que pasar. Entonces, pues bueno, yo seguí viendo memes y vi un meme que pues habréis visto a lo mejor, que son 3 burbujas donde se comparten rasgos entre TDAH, altas capacidades y autismo. Y dije, pues a lo mejor es alguna de estas otras cosas. Y según vi yo las burbujas, dije, es que lo único que puede ser es altas capacidades. Evidentemente había muchos rasgos de TDAH y autismo, pues porque se comparten rasgos, pero no tienes por qué encajar tal. Bueno, es que también lo de encajar 100% o no encajar o tal, bueno, yo tengo mis propias teorías, pero bueno. La cuestión es que, bueno, pues le dije eso a mi psicóloga. Yo le hice tu trabajo a mi psicóloga y ella decía en plan, tú te das cuenta de que estás haciendo todo el rato, te estás adelantando a mi trabajo y me estás haciendo mi trabajo todo el rato. Y yo, pues no, la verdad, pero es algo que tiendo a hacer, la verdad. Y pues bueno, hicimos todos los test de autismo, hicimos todos los test de altas capacidades y al final pues me dijo, chica, tú lo que tienes es altas capacidades. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba el test ese de creatividad. Dio como la máxima puntuación, me dijo que nunca había visto nada así. Y dije, vale, digo, pero esto, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no? La frustración del, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que toda mi vida he estado rayada por 1000 cosas que a lo mejor si me hubieran explicado es que funcionas de esta manera y alguien podría haberme a lo mejor llevado de la mano, habría tenido muchísimas menos frustraciones, habría podido controlar las partes negativas de ser perfeccionista, del sentimiento de injusticia y todas estas cosas de una mejor manera, que tengo que empezar a trabajar ahora, que tengo una mochila que soy una cucaracha panza arriba. Pues sí, es un poco pues pasar ese duelo. Y realmente, pues es hace 9 meses, pues cuando he empezado un poco como ese viaje, también un poco a raíz de que mi esposa me dijera, en plan, hazte ver, y a raíz de pues que mi criatura, que ahora tiene 3 años, pues tenga todos estos mismos comportamientos que yo, los desbordes emocionales que tú dirás, es normal con 3 años. Ya, pero es que mi hijo no tiene pataletas.
es otra cosa. El Lur, por ejemplo, a mí me encanta dibujar y el Lur no quiere dibujar porque siente que no lo hace perfecto. Y si no lo hace perfecto, no quiere ni empezar a hacerlo. Entonces, claro, son cosas y problemas que siento que si pues funciona de la misma manera que yo, pues siento que a lo mejor con más herramientas pues le voy a poder ayudar, básicamente. Entonces, pues bueno, estamos un poco aquí, en esta aventura, en este viaje, que aunque lleve toda la vida con ello, pues es bastante reciente el hecho de que yo lo haya sabido, ¿no? Le haya podido poner como nombre y buscar un poco herramientas para afrontar las partes así que me cuestan más del día a día, a lo mejor. Y nada, y un poco para terminar, ahora antes de que empecemos, pues eso, que yo no creo que seamos personas especiales, porque eso es algo que me daría bastante cringe, que la gente pensara, ¡ay, está especial! Pero creo que sí, definitivamente mi cerebro funciona diferente a la mayoría, para lo bueno y para lo malo, que es, por desgracia, mucho también. Hola Coco, bienvenida y gracias por venir a Divergencia en Voz Alta. Para mí, bueno, me hace mucha ilusión que estés aquí, ya lo hemos hablado antes de empezar. Tenía miedo casi de ponerme en modo fan, porque hace mucho tiempo que te sigo, pero bueno, eso, que muchas gracias por estar aquí y por contar tu historia. Qué guay, no, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y por invitarme para hablar de este tema, que creo que es la primera vez que voy a hablar de este tema porque no he salido como del armario todavía públicamente en internet. Sí que discretamente me puse en la biografía lo de AACC, un poquito para quien se quiera dar cuenta que se la dé y hubo bastante gente que me ha ido escribiendo, pero todavía digamos que no he hecho ni una stories, ni un reel, ni un nada, ¿sabes? Hablando sobre esto. O sea que esto va a ser como lo primero que hable públicamente sobre ello, o sea que creo que puede ser bastante potente y que a lo mejor sí puede ayudar a alguien, que yo es la única razón por la que hablo en internet, pues si a alguien puede ayudarle lo que hago, lo que digo, pues perfecto. Pues seguro que sí, y por eso estás aquí. Yo sí que me di cuenta de que pusiste en la bio lo de AACC y además también subiste un reel con algunos de tus rasgos o cosas que te pasaban. Entonces ahí fue cuando dije, Pero vale, es eso era que un trend, esto también sí, estaba medio de tapadillo, ¿eh? Porque era un trend con una lista de pues, cosas, ¿no? sí. Así, eran un poco cosas, frases al aire, de cosas que me pasan o que me han pasado, o de cómo soy, o de mi personalidad, pero que no es la personalidad del todo tampoco. Sí, pero Así que bueno. si sabes lo que son las altas capacidades, Dice, como es mi caso, pues hello. sí. Dice, cariño. Por eso de nuevo te escribí, por eso no estás aquí. No Sí. es que yo sea adivina y diga, uy, creo que esta persona tiene altas capacidades. No, pero también, o sea, ¿no te pasa a ti un poco? Es como que puedes darte cuenta la gente que a lo mejor es bastante probable que tenga altas capacidades, incluso aunque ellos no lo Sí, sepan. sí, sí, O y no sea, solo con altas capacidades, con con un otras montón de cosas. neurodivergencias también, sí, sí, Sí. totalmente. Pero bueno. Bueno, ya nos has contado tu camino, ahora me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? Ay, pues yo soy Coco. No me esperaba que me tuviera que presentar, o sea, yo soy horrible para presentarme. No, soy horrible. Creo que mi mejor presentación a lo mejor es el camino de la neurodivergencia este que he hecho. Pero, o sea, soy un artista. Creo que es un poco el resumen de mi vida que un poco lo resume todo. O sea, a mí lo que me motiva es crear para mover algo en los demás y yo creo que eso al final es lo que me define, ¿no? Me definen un montón de otras cosas, pero, pero mi forma de entender el mundo es como casi toda pasa por ahí, ¿no? Por esa inspiración, esas ideas, esa forma de entender y ver el mundo, las injusticias, intentar dejar atrás un mundo un poquito mejor y hacerlo a través pues de intentar concienciar a la gente, a través del arte, a través de contar historias, a través de contenido, un poquito eso. Y nada, yo vivo en el País Vasco, tengo un universo que me he montado que es una pasada, entonces es bastante difícil cuando salgo de él, es como me vuelvo otra vez a mi universo, gracias, estoy muy bien, no necesito a lo mejor salir como otra gente. Y nada, pues vivo en mi casita del bosque, en mitad de Euskadi, con el chorro gordo de internet, en mi casita estudio que me he montado
con mi familia, con mi esposa, con mi perro, con mi gato, con mi hija. Y nada, pues aquí estamos en este viaje. Pues muy bien. Ahora que sabes que eres neurodivergente, que tienes altas capacidades, ¿crees que eso también forma parte de tu identidad? ¿En esa presentación debería incluirse? Creo que me define bastante, pero creo que a lo mejor la gente que no sea neurodivergente, eso no le va a ayudar a entender tampoco mucho quién soy. Quizás a la gente que sí sea neurodivergente sí le ayude. No lo sé si a las personas neurotípicas eso les ayuda o no. Estaría guay saberlo. Ahí dejo la pregunta por si alguien puede, alguien neurotípico ve esta charla y dice, pues mira, a mí me ayuda en este sentido, en este otro. O aunque sea neurotípica, tengo gente neurodivergente cerca de mí, entonces saberlo me ayuda. Tal. Bueno, pues a lo mejor sí, no lo sé. Entonces, yo creo que sí que me define bastante. A mí lo que me ha pasado un poco, que no he contado en el camino de la neurodivergencia, en mi viaje, en mi vida, es que, claro, yo entendía y sabía que no vibraba como en la misma frecuencia que los demás, pero yo siempre pensaba que, claro, que era algo mío que estaba mal. Entonces, claro, al principio pensé que porque a lo mejor era friki y simplemente tenía gustos diferentes. Después pensé que era porque era LGTB, ¿sabes? Porque me gustaban las mujeres y dije, era esto. Después pensé, cuando descubrí que podía ser una persona no binaria, dije, era esto. Y ahora estoy en el, era esto, desde que he descubierto que tengo altas capacidades. Entonces estoy en un constante, era esto, que nunca sé si es el real. Entonces, es que son muchas cosas. Entonces, es que no sabría decirte. Claro, y bueno, es que quizás es eso, son muchas cosas, no es que sea una sola, sino has vivido, ¿no? Todo como lo has vivido o lo has sentido por la suma de todo lo que has dicho, no solo Claro, por una de ellas. ese pensamiento fuera de la caja, pero no el pensamiento solo fuera de la caja, yo también estar entera fuera de la caja, ¿no? Y fuera de, o sea, desubicada en la vida. Sí, yo creo que sí. Un poco de son muchas cosas. ¿Y qué es para ti ser neurodivergente según tu vivencia, que ya lo has ido diciendo un poco, pero o cómo definirías el ser neurodivergente, sobre todo para las personas quizás neurotípicas que nos estén viendo y no lo sepan? Es que yo hasta hace muy poco no sabía que era neurodivergente, entonces creo que recién todavía ahora estoy un poco descubriendo qué es ser neurodivergente para mí y en general. Yo creo que simplemente es un poco pues lo que he contado, ¿no? Es lo de funcionar y ver y entender y sentir las cosas de forma diferente a la mayoría. O sea, digamos que 90 y pico por ciento de la gente sé que no va a ver las cosas de la misma forma que yo. Y antes esto me frustraba muchísimo, en plan, pero ¿cómo no podéis ver esto? ¿Sabes? ¿Cómo no podéis ver esto? Y ahora es, bueno, ahora es un poco, vale, entiendo que no podamos ver lo mismo, vamos a ver qué podemos hacer para entendernos, por lo menos. Eso es Pues un poco. sí, y bueno, mientras has ido explicando tu camino, has ido de hecho ya definiendo muchos de los rasgos que tienen las personas con altas capacidades, ¿no? Lo de necesitar motivación para hacer las cosas, lo de no soportar la repetición, lo del perfeccionismo, pero Mm. cómo ha ido configurando todo esto en la persona que eres hoy en día. No ya no solo durante tu camino, sino hoy en día cómo te afecta todo esto o cómo influye en tu vida. Hombre, lo que peor llevo yo creo que es el tema de la frustración en general. La frustración en todos los ámbitos, ya sea por exceso de perfeccionismo, por injusticias que me superan y que no puedo, que siento que no puedo hacer nada, por un montón de cosas, ¿no? Esa frustración, yo creo que es un poco el hándicap más grande. Sí que es verdad que el resto de cosas yo creo que las he ido no solamente sorteando, sino, o sea, poniéndolas a trabajar a mi favor, ¿no? O sea, el poder, el saber que trabajo muy bien yo sola y tal, pues lo he puesto a trabajar a mi favor, montando como todo mi universo de creación y convirtiéndolo en mi modo de ganarme la vida. Yo creo que de no haber hecho eso, sí que a lo mejor estaría peor, a lo mejor, más frustrada o no sé. Pero al final el camino me ha llevado solo hacia ahí. O sea, por mi forma de ser, me ha llevado para allá. O sea, era inevitable, supongo. Ya. Y entonces, así como, porque muchas veces cuando se habla de neurodivergencias se ve más lo negativo, ¿no? Para ti, ¿qué es lo mejor de tener altas capacidades? Pues aprender muy rápido es algo que
hago, pero que además me gusta mucho hacer. El tener estas ganas o esta ilusión cuando algo me motiva, también me gusta mucho. A mí me gusta mucho la gente que tiene muchas ganas, que le gusta mucho lo que hace. A mí me gusta mucho la gente que le gusta mucho lo que hace. O sea, a mí la gente apática que le da igual las cosas, no puedo. O sea, a mí que te da igual algo, es plan, yo qué sé, no, no puedo. Entonces, yo a lo mejor puedo estar escuchando a alguien hablar de algo, aunque a mí no me motive. Si veo que a esa persona le motiva mucho algo, pues puedo estar escuchándole muchísimo rato, porque a mí una de las cosas que más me motivan es la propia motivación en sí. O sea, es como un poco paradójico en sí, pero sí. O sea, yo a lo mejor a alguien que hace surf, una vez entré en una tienda de surf y había un tío que me empezó a hablar de surf y de tablas y de olas y del mar y me daba todo completamente igual, pero lo contaba con tantísimas ganas que era en plan, fue tío, me flipa, háblame más de surf. O sea, me la suda completamente el surf, ¿eh? Voy a salir por la puerta y me va a seguir sudando el surf, pero da igual, cuéntame lo que quieras de surf. O sea, a mí me gusta escuchar gente que está motivada. Entonces yo creo que la motivación usada a mi favor es también guay. La parte mala de la motivación es que cuando pierdo la motivación no hay forma de recuperarla de forma voluntaria y entonces es una mierda. Todo tiene partes buenas y partes malas, cada uno de los rasgos, yo creo. Entonces, sí, yo creo que me quedo con esos. ¿Y hay algo que antes veías como algo negativo y que ahora veas como un punto fuerte de ti misma y bueno, y de tener altas capacidades? No, o sea, aunque yo no supiera ponerle nombre exacto o lo que sea, todas estas características mías yo ya las tenía como muy analizadas, ¿no? Yo ya sabía cuáles eran las partes buenas y las partes malas de tener mucha imaginación, las partes buenas y las partes malas de aprender muy rápido, ¿no? Vale, aprendes muy rápido, pero entonces odias la lentitud. Vale, eres muy perfeccionista y eso está guay porque consigues un nivel de perfección que poca gente alcanza, pero nunca está suficientemente bien para ti. Bueno, todo tiene partes buenas y partes malas, entonces yo las tengo como muy analizadas, de siempre. Entonces no es algo que con a lo mejor el diagnóstico o lo que sea me haya ayudado a decir, ay, pues esto no, es algo que yo creo que de siempre, pero de siempre, desde que era muy, muy, muy pequeña, he dicho, vale, bueno, soy así, vamos a usar las partes buenas para construir, las partes malas vamos a ver cómo las llevamos. ¿Y cómo has lidiado durante tu vida con la intensidad emocional? Porque a veces es algo, ¿no?, que no se ve de las altas capacidades, que ahora hablaremos también de los mitos que hay o de cómo se entienden las altas capacidades en la sociedad, ¿no? Esta parte de intensidad emocional, ¿cómo la has llevado? Pues es que, claro, es que para mí todo el mundo tenía la misma intensidad, ¿no? Si todos éramos humanos y todos somos iguales, yo pensé que todo el mundo tenía la misma intensidad emocional. O sea, todavía no termino de comprender o no sé cómo entender que la otra gente no sienta como yo. O sea, ¿cómo puedo comprenderlo? Me cuesta. Entonces, no lo he llevado de ninguna manera porque yo pensé que todo el mundo sentía las cosas buenas y las cosas malas al mismo nivel que yo. O sea, entendía que si alguien estaba llorando y lo estaba pasando mal, pues lo estaba pasando igual de mal que yo cuando me ponía mal. No, o sea, y siempre lo he pensado de esta manera. Entonces, no, no sé cómo pensar de otra forma en ese sentido. Me Pero cuesta. ¿no te has topado con alguien que te haya tachado de es que eres demasiado sensible o estás exagerando, cosas así? Sí, pero tampoco, no sé, tampoco estoy como con tanta gente, supongo. O sea, creo que antes de que pueda llegar a pasar esto, yo me alejo de forma voluntaria. O sea, yo a lo mejor no te voy a demostrar, a lo mejor, la intensidad en la que estoy sintiendo algo. A lo mejor simplemente, pues, no me vas a ver más el pelo y ya está. O sea, yo tampoco soy muy de, ¿sabes? De, de mostrar hacia afuera mis emociones si no creo que vayas a comprenderme. O sea, me pongo como muchas barreras, yo lo sé, pero es verdad. Bueno, barreras que a veces son saludables porque Sí, yo creo yo no que he me han salvado sabido, de mucho. sí, porque yo no he sabido a veces ponerlas y a mí sí que me han tachado de demasiado sensible o de estar exagerando, ¿no? Claro. Entonces, quizás pues eso, quizás corres el riesgo, ¿no?, de no dejar entrar a personas
que igual sí que te habrían comprendido, pero luego también te salva de muchas otras. Eso es, para lo bueno y para lo malo. Sí, no sé, o sea, como que yo a lo mejor en los grupos o tal, cuando yo mostraba mi punto de vista, que evidentemente la gente no lo estaba viendo porque simplemente no podían, y yo veía que no me entendían, pensaba, bueno, pues a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Si el resto está claramente viendo otra cosa. Claro, no me decían qué intensa eres, sin más, o sea, como ya, o sea, ya era suficiente el hecho de ser minoría, o sea, tampoco era, o sea, me machacaban, ¿no? Habría sido un poco duro, supongo. Yo ya lo veía, o sea, no sé, o sea, yo como que notaba enseguida, noto enseguida si estoy fuera de lugar y me voy. O sea, no tengo ningún interés en forzar una relación o algo que no está fluyendo. Y claro, Ya. así estoy, ¿no? Que puedo contar con los dedos de la mano con la gente con la que me entiendo. Pero no, no lo necesito tampoco, que eso es algo pues, que mi psicóloga dice, bueno, pues eso es algo guay, porque si tú hubieras intentado forzar, ¿no? O sea, cosas que no fluían y que después tú te ibas al final a sentir mejor, a lo mejor habrías sufrido si realmente te importara eso, pero como siempre me la ha sudado tantísimo, es en plan, si me entiendes bien y si no también, o sea, no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada. O sea, yo estoy muy tranquila con mi cabeza. Entonces, bueno, en ese sentido supongo que pues, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿crees, no has tenido que enmascarar mucho a lo largo de tu vida o has tenido o sí que mantener una máscara muchas veces? Yo creo que es útil. O sea, yo creo que sí, que he tenido que enmascarar. Creo que cada vez menos. Es decir, creo que cuando era pequeña enmascaraba más, después un poquito menos, después en la adolescencia un poquito menos, después cuando era joven un poquito menos y ahora ya casi nada, ¿no? O sea, cada vez he ido quitando capas de masking. Sí, yo creo que sí, porque y creo que tiene que ver con la que acabamos de hablar, ¿no? Con lo que realmente me da igual lo que piensen de mí o no, porque yo estoy como muy tranquila. Entonces, en ese sentido, yo no hago como tampoco mucho masking. Sí que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor si voy a algún sitio que a lo mejor no me apetece mucho, a dar de repente una conferencia o algo así, digo, venga, va, ahora me voy a poner el masking de eres una persona profesional y tienes que hacer esto y punto. Ah, pero nada más, ¿no? O sea, el resto yo no estoy enmascarando casi nada. Yo creo que cada vez menos. O sea, dentro de un año a lo mejor ya es un circo. Bueno, sí, a ver, ahí creo que todas las personas actuamos de forma distinta, ¿no? Según el ámbito en el que estamos. Entonces, eso de ponerte una máscara para ser profesional en un sitio, pues creo que es algo distinto. Pero muchas veces las personas neurodivergentes creo que hemos llegado a mascarar hasta con nosotros mismos. Mm. De llegar a no saber realmente cómo eres, cómo sientes o qué necesitas. Sí, no, yo El, eso es que creo que no lo he hecho mucho nunca. O sea, yo ya, por ejemplo, en las pijamadas de adolescente, yo ya era definitivamente rara y de hecho, por no enmascarar, o sea, era como muy evidente que no, ¿sabes? Podría haberlo hecho, pero ¿para qué? No pensaba yo en plan, ¿para qué? O sea, puedo fingir que soy como vosotras, pero ¿para qué? Es que no le veía nunca el para qué, que supongo que el para qué es, pues, para integrarte en la sociedad, para que te acepten, para que no se te note que eres rara, etcétera. Pero a mí es que me daba igual. O sea, es que me daba completamente igual. Entonces, yo creo que en realidad eso ha sido, una de las, grandes beneficios que he tenido, el que no me haya importado el que me vieran como soy. En plan, si me quieres así me aceptas y si no, no, y no pasa nada, o sea, y me la suda. qué guay, pues te envidio, la verdad. Y ahora con la identificación, ¿ha habido un antes y un después? Bueno, ahora también hablaremos, me puedes contar sobre si has pasado un duelo, que lo has mencionado, Mm, el cómo ha llegado a tu vida el saber esto, sí que nadie se hubiese dado cuenta antes. mm. Pero primero, si eso me cuentas a nivel de máscara, no, por lo que dices, supongo que no te ha influido mucho, y luego el proceso del duelo. Sí, pues eso, al nivel de masking no mucho, la verdad. No sé, me gustaría a lo mejor saber, a ver, está aquí Natalia. Natalia, ¿tú has notado que haya cambiado algo a nivel masking desde el diagnóstico para acá, a nivel hacia afuera? No.
Dice que no. Claro, es que a lo mejor yo pienso una cosa o yo siento o me pienso una cosa que en realidad en los demás dicen, por favor, sí, es totalmente. Entonces, bueno, a veces está guay, ¿no? Preguntarle a la gente de fuera. Pero no, Natalia dice que no, entonces yo creo que no me ha afectado mucho, pero porque yo creo que todas estas cosas yo ya las tenía, a lo mejor no tenía un nombre, ¿no? O un porcentaje, en plan, vale, el porcentaje de gente que es diferente a ti o tal es tanta. El resto de cosas es que ya las tenía como muy autoanalizadas y trabajadas, entonces yo creo que no se ha notado mucho para afuera, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego, ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? Lo del duelo, que El cómo has duelo. vivido eso, si has vivido un duelo, en qué punto estás ahora, cómo has vivido El desde duelo que has ha sido, recibido. el duelo ha sido como súper heavy porque yo empecé a ver como vídeos en internet de gente que a lo mejor era neurodivergente y que iba enumerando cosas que le pasaban y al escucharlo como en la boca de los demás y que fuera el ABC exacto de lo que me lleva pasando toda la vida, yo tengo vídeos que me ponía aquí a grabarme a mí misma reaccionando a esos vídeos cuando los veía por primera vez y primero me partía el culo en plan, ja, 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 que sí, que parecía que estoy viendo un monólogo, porque al final un monólogo que es, pues son cosas que te dicen en voz alta de tu día que al final en voz alta pues suenan ridículas, ¿no? Y yo era Sí. en plan, ja, 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 y me ponía a reír, en plan, pero descojonada, como nunca me he reído en mi vida, y después me ponía a llorar, en plan, me ponía a llorar automáticamente, en plan, ja, ja, pero como si estuviera totalmente loca, ¿eh? En plan, ja, ja, o sea, totalmente desquiciadísima por el hecho de, hostias, es que es esto. Es esto y cómo es posible que no lo haya visto nadie antes, ¿no? Entonces, como ese emocional que dices, hostia, es que qué guay por una parte y por otro lado qué mal. Entonces, ese duelo ha ido un poco con el qué guay, qué mal, qué guay, qué mal, todo a la vez. Pues bueno, pues es como un proceso, yo creo que todavía estoy en ese proceso. Sí, bueno, cuando haces ese clic, ¿no? De decir, ah, es esto, como una pieza del puzzle, ¿no? Que te faltaba y por fin puedes ver un poco una imagen completa, ya no solo de la persona que eres ahora, sino sobre todo de la persona que has sido hasta ese momento. Mm. Y sí, yo creo, no sé yo si se supera del todo el duelo, o sea, sí, obviamente llegas a la aceptación pues eso, soy una persona con altas capacidades o neurodivergente del tipo que sea, llegas a la aceptación, pero al final el cómo te has enterado, creo que eso El te cuándo, sobre condiciona. todo. El Sí, cuándo es a mí lo que creo que más me afecta a nivel emocional. El cuándo, el decir, hostia, tía, es que son muchos años, ¿sabes? Y creo, o sea, y de hecho mi psicóloga me decía, dice, pero después de todo lo que me estás contando de esto y esto, nadie nunca te dijo nada. Y yo, pues mira, pues yo, mi profesora de primaria decía, guau, es que esta niña es muy inteligente, tal, no sé qué. Sí, pero después esa persona yo que sé, se murió, ¿no? O sea, y nadie, sí, la gente era en plan, bueno, como pues eso, en la lista de la clase, pero realmente no era en plan, pues la forma de entender el mundo que tienes, ¿no? Ese sentimiento de justicia, esta abstracción, ¿no? Esta creatividad, todo eso, nadie supo ver que a lo mejor, pues formaba parte de este porcentaje de gente y que a lo mejor podían ayudarme a frustrarme menos, a avanzar cuando me bloqueaba por bloqueos perfeccionistas, a tirar para adelante proyectos que se me quedaban estancados por no poder a lo mejor hacerlos bien en grupo. Al final los acababa haciendo todos yo, enteros. Es decir, da igual, lo hago todo yo, ya ponemos todos los nombres, no pasa nada. O sea, no, o sea, podrían haberme ayudado a lo mejor a adaptar un poquito y que yo pudiera sentirme un poquito más parte de, del resto, cosa que nunca me sentí parte del resto. Entonces sí, yo creo que el duelo pues tiene que ver con el cuándo, más que con el cómo, en mi caso en concreto. y cuando lo has comentado con tu entorno, ¿cómo han recibido A ver, este? es que mi entorno, que es mi familia pequeña, en plan mi esposa y tal, fue ella quien me lo dijo a mí.
O sea, fue ella quien me dijo a mí y yo creo que a ella también le ha ayudado mucho a ponerle nombre, em, y a entenderlo de alguna forma. Y después con el resto de mi familia, pues no lo he hablado mucho, la verdad. O sea, un poco por el miedo también de esa negación de: vas a hacer tú cuántas capacidades", ¿no? Sí que Natalia creo que se lo comentó y mi padre era en plan que decía en plan: "Ay, por eso lo de sacar estas buenas notas, dibujar tan bien y hacer todas estas cosas también siempre y tal y cual, era eso". Pero no sé, como que no es algo que no se ha hablado todavía muy en profundidad, la verdad, con mi familia extendida, digamos. Si pregunto demasiado, dime, ¿eh? Pero ¿quieres hacerlo? ¿Tienes planes de hacerlo? ¿O es que quieres dejarlo esto para, bueno, que ahora estás compartiendo con muchas personas, ¿no? Pero prefieres dejártelo para tu familia más reducida. No, no, yo tengo pensado hablar de eso, lo que pasa es que estoy buscando como la manera, ¿no?, de hablar de eso, no solamente con mi familia, sino a nivel, yo qué sé, pues en reels, por ejemplo, en formato reels, ¿no? Y digo: "Joder, ¿cómo lo planteo?", ¿sabes? ¿Desde la seriedad de estar pasando un duelo o ya desde el humor directamente? Que yo es lo que hago, ¿no? O sea, yo toda la vida lo que he hecho ha sido hacer activismo mezclado con humor, porque a mí me parece que es como entran las cosas, entran muy bien con humor. Entonces, claro, de repente hago un sketch, ¿no? Que alguno ya he hecho, pero no sé todavía cómo quiero enfocarlo, ¿sabes? El hecho de hablar de eso. Entonces, bueno, hablarlo en una charla y tal, que al final estás guiando tú qué cosas ponemos sobre la mesa, me parece guay, me parece interesante, creo que puede ser un buen primer paso. Y el resto, pues sí, quiero empezar a crear como contenido sobre el tema. Un poco también para salir del armario, pero también un poco para compartir, ¿no? Con mi comunidad y que mi comunidad también pueda compartirse conmigo, que eso es de lo más guay que tiene tener una comunidad en Internet. Pero todavía no sé cómo. Ya lo veremos. El tiempo lo dirá. Bueno, pues estaré pendiente. Y bueno, has mencionado a tu peque. ¿Crees que ahora tienes herramientas para acompañarle? ¿Cómo estás gestionando todo esto, el saber tú y el ver ciertos rasgos en tu peque? Porque bueno, yo te vi desde bebé, que hacías muchísima estimulación y como que eras muy consciente, ¿no? Sobre esto. Entonces, ¿cómo lo estás gestionando y cómo vas a acompañar? Sí, a ver, yo es que funciono mucho por hiperfocos, que creo que no hemos hablado de los hiperfocos, después podemos hablar de los Ah, hiperfocos, sí, porque tanto. no los he comentado en el camino de la neurodivergencia, pero bueno, creo que es algo bastante evidente y si no lo es, pues ya te lo digo. Eh, yo funciono mucho por hiperfocos por el tema ese que sí que hemos hablado, que es el de la motivación, ¿no? Entonces, claro, cuando yo entro en un hiperfoco, pues claro, cuando estaba Natalia embarazada, mi hiperfoco era el embarazo y todo lo que tenga que ver con el parto y todo lo que tenga que ver con pues, la estimulación temprana y tal. Sin saber, yo todavía no tenía diagnóstico de altas capacidades ni nada, o sea, pero es que yo funciono así, soy así. O sea, no tengo otra forma de ser. Entonces, claro, yo me empollé todo, me leí 450 libros, me hice 3000 cursos, hasta que pues consideré que era una experta en la materia, así. Y así con todo, ¿no? Entonces, pues cuando Lur nació, pues sí, estaba con el tema de la estimulación temprana y todo eso, pues con las cositas que me había leído, que me habían gustado, porque hay cosas, cuando leo sobre algo, cojo las que a mí me parece que tengo que coger, ¿sabes? No es como que lo cojo todo tal cual, o sea, tengo como un pensamiento como muy crítico y digo, vale, de todo esto que me has contado, la mitad me parece una mierda, pero esto me interesa. Entonces, bueno, un poco trabajando de esta manera, pues yo qué sé, yo creo que la gente que estamos criando y maternando no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo. Así de claro te lo digo. Incluso la gente que entra en hiperfocos y se estudia y se empolla el cerebro de la criatura, ¿no? No creo que tengamos mucha idea de lo que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos. Creo que además que, bueno, el Lourdes que con 6 9 meses empezó a tocar la batería increíblemente bien, que eso es algo, o sea, cada uno nos da, ¿no? A cada cerebro de este tipo nos da por un lado. Bueno, pues a Lourdes le dio por ahí. Y claro, yo leía en mis libros de los niños pequeños de, yo qué sé, de un año, solamente pueden enfocarse en una cosa durante 5 minutos. Y yo veía a Luz tocando la batería 5 horas seguidas, sin perder el foco. Y yo decía, Qué pasada. a ver, aquí o este libro está mal
o mi baby está mal. Y a lo mejor ninguna de las dos cosas están mal, ¿vale? A lo mejor simplemente, pues bueno, pues otro tipo de cerebro que funciona de una forma totalmente diferente. Para lo bueno y sobre todo, pues también para lo malo, que es lo que estamos un poco sufriendo, que es muy complicado. A mí sí que me gustaría, y a Natalia también nos gustaría, poder compartir, o sea, tener como más herramientas de a lo mejor cómo lidiar con una crianza de este tipo, que no es una crianza pues normal y corriente, hegemónica. O sea, es absolutamente diferente. Los desbordes son brutales y es muy complicado muchos ratos, ¿sabes? Y no creo que ahora mismo tenga todavía todas las herramientas que me gustaría a lo mejor tener Pero para, bueno, para, para criar, el vaya. conocerte, el conocerte a ti misma, ¿no? Supongo que también te va a servir Sí, para conocer a Elur y poder acompañar mejor, porque igual hace 9 meses no relacionabas, o sea, sí, veías algunas cosas mm, que se salían de la norma, como has dicho, pero igual ahora puedes entender. claro, ahora pues el tema de la motivación lo veo, el UR, o sea, si algo le motiva, pues lo hace y se focusea y puede estar con eso un montón de rato. Si algo no le interesa, es que se va a negar en rotundo a eso. O sea, el tener las cosas súper claras está guay, porque bueno, tienes las cosas claras, ¿no? Yo tengo en general también las cosas muy claras, pero en el caso del UR supone ser absolutamente inflexible. Y claro, ¿cómo lidias con una persona pequeña que es absolutamente inflexible y que toma decisiones en base a nada? Porque todavía no tiene en plan, o sea, no tiene como conocimientos como para basar las decisiones en conocimientos, las hace en base a, pues, feelings, básicamente. El que no empiece a hacer cosas a veces por pensar que no las hace bien, ¿no? Ese nivel de perfeccionismo. Bueno, pues todas esas cosas que yo estoy viendo, pues no sé si lo estoy pudiendo ayudar. Me gustaría poder ayudarle mucho más. Yo creo que el conocerme me ayuda por lo menos a identificarlas y a poderle explicar lo que le pasa, pero es que es muy pequeño, yo creo, todavía para entender lo que le pasa. Entonces, claro, es difícil. Bueno, ya solo con que tú te estés planteando todas estas cosas Mm. y o sea, yo creo que ya Ya estoy tienes haciendo mucho más que lo ganado. que no hicieron Sí. con nosotros. Bueno, pues sí. No lo quería decir así de Ya, yo directa, a pero veces hay sí. que decir las cosas como son y no pasa nada. Yo creo que cada uno ha hecho lo mejor que lo ha podido, ¿no? O sea, yo creo que nuestros padres hicieron lo mejor que supieron y lo que pudieron, pensando a lo mejor en cosas que a lo mejor ahora mismo me las dices y digo, pues mira, pues no estoy de acuerdo. En plan, a lo mejor ellos veían que eras diferente y precisamente para que no se notara que eras diferente, pues no te identificaron, ¿sabes? Como diferente, no te separaron, no lo hicieron público, no lo verbalizaron. Entonces, si finjo que no es diferente, dejará de serlo. Pues no funciona así. O lo hemos descubierto que no funciona así. A lo mejor ellos pensaban que sí funcionaba así y podría haber funcionado, pero no funcionó. Ya. Sí, a mí, o sea, literalmente me dijeron, bueno, más de una vez, tú no has sido superdotada porque no hemos querido. A ver, ahora ya les he ido explicando un poco, ¿no? A mis padres, entonces ya saben que las cosas no funcionan así. Pero yo esa frase de tú no eres superdotada porque no hemos querido, la he escuchado muchas veces. Entonces, pero sí, o sea, obviamente han hecho lo que han creído que era mejor para mí y tampoco les puedo recriminar nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? No Claro, pasa nada. igual que ellos pasaron también por una etapa bueno, siguen pasando por una etapa de duelo, yo creo, de al principio sentirse culpables por no haberme evaluado de pequeña. Y es lo que siempre digo, al final yo soy la persona que soy porque no me evaluaron de pequeña. Si me hubiesen evaluado, sí, habría tenido cosas, o sea, habría vivido Es que cosas no sabemos, diferentes, habría, claro, es claro, imposible. que me habría evitado mucho sufrimiento, pues probablemente, pero quizás, pues eso, o sea, ahora no estaría aquí, no sé, habría sido completamente distinto. Entonces, también les hago ver eso, que al final soy quien soy porque lo he vivido así. Claro. Entonces, también Sí, sí. esto me sirve para calmarlos a ellos, el que no se sientan culpables, pero también Es que me además ayuda a mí en mi proceso. es algo que no vas a poder cambiar.
a no ser que inventen la máquina del tiempo. Lo cual es poco probable porque si lo hubieras inventado ya lo sabrías. Entonces, bueno, paradoja. Ya, No, como no es algo que vayamos a poder cambiar, yo intento no centrarme en las cosas que no puedo cambiar. A veces me cuesta y son duelos que hay que pasar, pero después no es algo en lo que puedas quedarte enquistada porque no construye nada. ya, totalmente. ¿Y qué mitos hay sobre las altas capacidades que crees que son dañinos, que habría que cambiar? El eso, en plan de, "Ay, ya sabes, esta que es especial", o esa que se piensa que su hijo es especial. O sea, el eso, ¿no? Un poco el pensar que a lo mejor es gente que se siente especial o, peor aún, superior. O sea, eso es algo que a mí me molestaría mucho que pensaran de mí. O sea, me dolería en lo más profundo de mi corazón. Porque para nada, encima. Eso por un lado y, ¿qué más? A ver, había pensado otra cosa cuando lo has dicho y ya se me ha ido de la cabeza. Es que, pum, ¿no? Pensamiento adolescente, en plan, vale, no te vayas, reténlo. No puedo retenerlo todo a la vez. O sea, lo pienso toda la vez, pero después lo tengo que decir poco a poco. Eso es una mierda, ¿eh? Pensarlo toda la vez y después tener que decirlo poco a poco. Es en plan, ya se me ha olvidado todas las cosas que he pensado así a la vez. Bueno, da igual, si me acuerdo ya te lo digo. Vale, bueno, ya has mencionado otro rasgo que no habíamos dicho, lo del pensamiento arborescente, que a veces Sí, el pensamiento también adolescente es muy cuesta. guay, porque yo cuando tengo una idea ya tengo la idea acabada. ¿Qué pasa? Que después es súper tedioso el tener o que verbalizarla o que hacerla, porque si ya está acabada en mi cabeza, tener que llegar, o sea, por ejemplo, imagínate, ¿no? Esto ya está acabado en mi cabeza, pues a lo mejor hacer el proceso, bueno, en este caso el proceso es bastante guay, ¿no? Porque es bastante satisfactorio, pero hay veces que si a lo mejor el proceso es muy repetitivo o no me apetece el proceso, pero sí el resultado, me cuesta. Me cuesta el que me motive el llegar a ese resultado que en mi cabeza ya está acabado. Ya ha sido acabado en un segundo. Entonces ahora el proceso de hasta que digo todo lo que he pensado o hasta que hago todo lo que he pensado, uf, Y luego encima se suma el perfeccionismo, que luego igual no acaba siendo igual que lo que habías estaba en mi pensado, cabeza. Sí, sí. pues entonces ya. Sí. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que sospecha que pueda ser neurodivergente, pero igual o no quiere evaluarse o está dudando, a una persona adulta? A ver, yo creo que no hace falta que te evalúes, sinceramente. Pues lee mucho y escucha a otra gente que a lo mejor creas que pueda tener los mismos tipos de neurodivergencia que tú. Porque al final a lo mejor ellos pueden ayudarte más con su experiencia y con las cosas que le pasan, ¿no? Con las cosas que le han pasado toda la vida y puedas como sentirte identificado con todas estas cosas y a lo mejor puedas coger herramientas ah, que ellos ya les han servido. Yo creo que eso al final es una ventaja, ¿no? El poder tener como, pues eso, ya sean pues libros o gente hablando o lo que sea, o sea, al final testimonios de otras personas que a lo mejor puedan estar pasando por las mismas cosas que tú. Entonces, bueno, el ponerle un nombre u otro, en mi caso tampoco es que me haya ayudado excesivamente, a lo mejor en otro caso es otra cosa, que yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que es lo que puedo hablar. Pero también en mi caso lo que me ha ayudado un poco es eso, es el leer un poco diferentes tipos de personas neurodivergentes que algunas tienen más que ver conmigo y otras no. Sí que los rasgos, algunos encajan, pero después las cosas en las que están hiperfocuseados no tienen nada que ver, ¿sabes? Pero pues puedes coger, es lo mismo de siempre, ¿no? Coger lo que te interesa, coger algo de cada sitio. Al final irte armando tu bola de herramientas o algo así, tu navaja suiza de herramientas. Sí, yo, bueno, siempre digo, yo estoy a favor de las etiquetas para quien las necesite, Eso es. porque muchas veces te dan esa información que estás buscando y no acabas de saber o te da respuesta a muchas preguntas, pero obviamente no todas las personas necesitan esa etiqueta y simplemente con el proceso este de autoconocimiento, Mm. pues ya les O a lo basta. mejor no tienes la pasta suficiente como para pagarte medio año, 9 meses de terapia, que no es accesible para todo el mundo, o por lo menos a mí no me lo parece. Bueno, son a Ya. lot of things, ¿sabes? Pero bueno, con acceso a Internet, hoy en día yo creo que tenemos acceso a una gran cantidad de data
y, que podemos acceder de forma, bueno, gratuita, ¿no? Porque pagas internet, pero bueno, creo que es bastante más fácil que a lo mejor hace de repente 40 años, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Tienes alguna actividad que te haga calmar ese cerebro que no para normalmente? Ahora supongo que con el tufting quizás sí que entras en este estado Sí, pero de me flow que reviento. se O sea, llama. cuando entro en hiperfoco, como no me doy cuenta de si tengo hambre, si tengo sueño o si me estoy haciendo daño incluso. O sea, el otro día estaba, pues eso, delineando las alfombras y cuando acabé me di cuenta de que me había destrozado las cervicales porque estaba como así. Y yo tengo las cervicales bastante delicadas de un accidente que tuve hace muchos años. Y guau, chaval, o sea, es que todavía estoy medio contracturada. Entonces, claro, tengo que aprender un poco a medir o hacer pausas forzadas con alarmas, con Alexa o algo así, no lo sé. También, por ejemplo, cuando estoy hablando o creando, me ayuda a estar en movimiento o estar yo en movimiento aunque esté estática. Ahora, por ejemplo, pues tengo el imán este que muevo y que pego y despego, pego y despego, pego y despego y me ayuda a, no sé, a fluir de alguna forma más sin interrupciones. A veces muevo una pierna. Yo era la de clase de la pierna. Sí. ¿Y hay alguna actividad, por ejemplo, con la música o algo que sí que te haga Los videojuegos. evadirte? Los videojuegos. Al final, en los videojuegos puedo evadirme completamente porque al final tienes que estar centrada en otra historia completamente ajena a tu vida, ¿no? Entonces eso sí que me ayuda bastante. Por ejemplo, hoy estoy bastante triste porque ayer por la tarde el UR se cargó a hostias una planta. Y yo dije, ¿pero qué estás haciendo? Y me dijo que estaba tocando la batería con muchos platos. Cada plato era un auge y, bueno, una planta de estas. O sea, la reventó completamente todas. O sea, está la pobre planta, o sea, UCI. Uf, Samur. Así que no sé por qué estaba diciendo esto. Pero bueno, ¿ves? Es que después me voy. ¿Esto te pasa a ti también? Que Sí, empiezas sí, como a sí. hilar, hilar, hilar y dices, "Oh, madre mía". Bueno, yo cuando envío audios de WhatsApp, empiezo hablando de una cosa y lugo, Y acabas ¿de qué te hablando de estaba otra. hablando? Ah, Sí, mira, no. un A ver, yo coche estaba hablando de eso, amarillo. de las cosas que me ayudan como a abstraerme precisamente, a disociarme. Bueno, pues con los videojuegos y todo eso, pues me pasa porque pues básicamente me pongo a jugar videojuegos. Ayer, por ejemplo, estaba muy triste porque Lura había hecho esto a la planta, entonces por la noche estuve como jugando a videojuegos para disociar un poco de mi vida de forma absolutamente voluntaria. Entonces, bueno, son cosas que a lo mejor hay otra gente que diría en plan, es solo una planta, no pasa nada. Pues a mí estas cosas como que me cuestan mucho, ¿sabes? A lo mejor si es algo que me importa mucho, pues me duele mucho, ¿sabes? Y tengo que pasar como duelos y cosas que me afectan y me joden la puta vida. Y al final estoy enfadada y frustrada mucho más rato del que me gustaría, la verdad. Pero pues bueno, ahí están, por ejemplo, los videojuegos, la música, igual, también, en menor medida, o hacer algo que me guste mucho en algún momento determinado, que son cosas diferentes, a lo mejor en cada momento. Sí, bueno, o todos a la vez, ¿no? Porque, Música con ¿sabes? videojuegos. Bueno, no, me refería a que creo que somos de tener muchísimos intereses y que a veces Ah, nos cuesta concretar, ¿no? Que entonces, que aunque estés en una etapa de tu vida, igual tus intereses mm. son muy variados. Mira, últimamente Hemos, también la jardinería, que es otro de mis hiperfocos que tengo ahora, pues también me ayuda y es algo que creo que me está ayudando porque no solamente estoy haciendo ejercicio físico, que eso está guay, ¿no? Al final estoy ahí con la fada a lo mejor y me canso y eso al final también puede que ayude a mi cabeza, sino porque al final estoy en contacto con la naturaleza, que es algo que a lo mejor había perdido estos últimos años, que yo soy una persona que soy como muy pachamama, aunque sea un super friki y sea cero hippie. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza. Y creo que pues estar haciendo ahora como cosas como con la tierra y las plantas y todo eso me está ayudando un poco a conectar con esa parte que a lo mejor había perdido y que también me está ayudando estos últimos tiempos. qué guay. Y bueno, hemos hablado de los mitos, que ahí ha sido cuando te has perdido, no sé si lo has recuperado o no. Pues vamos a hablar ahora de las características que no se conocen de las altas capacidades. Bueno, ya hemos mencionado el hiperfoco, no sé si quieres explicar algo más de eso.
el perfeccionismo, aunque quizás eso sí que se conoce, la hipersensibilidad, el sentido de la justicia, igual aquí quieres ahondar un poco más porque creo que no se conoce nada ¿No? y a veces puede ser Bueno, yo en los muy... libros que he leído en todos los mencionan, pero claro, son libros ya específicos hablando de esto. Sí, sí, digo en la sociedad. O sea, Ya. cuando alguien piensa en alguien con altas Es capacidades, que cuando pues alguien piensa con alguien con altas capacidades, piensa en alguien muy friki que sabe mucho de matemáticas y todo eso. Yo, por ejemplo, con las matemáticas, es que como no me interesan, no me interesan demasiado. O sea, sí que me interesa la parte como más bonita de las matemáticas. Yo, por ejemplo, en la ingeniería hice como la parte esta de el número áureo, el número de oro, el número pi, que es como, son cosas que están en la naturaleza, ¿no? Todas las plantas tienen como esas proporciones áureas. Toda esa parte me flipa, es como, wow, ¿no? El universo, o sea, me flipa. Pero después las partes de, yo qué sé, multiplicar de 8 por 24, tío, o sea, que lo haga la calculadora, para eso existe, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que sí que a nivel social las altas capacidades están como más asociadas a alguien que es como muy em, inteligente y friki, pero como muy asociado a esa parte como lógico-matemática. Y aunque yo soy una persona hiperlógica, en plan exagerado, que no puedo hacer nada si no es lógico lo que estoy haciendo y cosas así, la parte esa como más de típica, ¿no? De las mates y tal, me la suda completamente. Entonces, si me interesara, lo haría bien, porque esa es mi cosa, ¿no? O sea, yo creo que mi principal rasgo es el de la motivación. El resto vienen todos derivados de. El perfeccionismo es, pues a lo mejor si estoy demasiado motivada con algo, pienso que puedo hacerlo mejor, y si no estuviera tanto, a lo mejor tal. Todo viene como derivado de ahí. No sé de qué estábamos hablando. de los mitos y de las características reales de las altas Pues capacidades. en mi caso son los que ya he comentado, que no sé si son los que se conocen o no, pero en mi caso son como muy característicos. La motivación, el perfeccionismo, el pensamiento fuera de la caja, el hacer las cosas de una forma diferente o por un camino totalmente diferente, que para mí es mucho más lógico y mucho más rápido que el que a lo mejor hace la mayoría. El ser perfeccionista y frustrarme, ¿no? La frustración creo que es otro rasgo en mi caso. Y luego la creatividad, o sea, el pensamiento arborescente, no sé cómo llamarlo. Porque no es overthinking, es como pues eso, no sé cómo llamarlo. Es Si es difícil ponerle pensar, palabras porque creo que no existen las palabras para explicarlo, claro. Habría que crearlas. sí, porque sí, yo creo que o lo sientes o lo vives o es difícil entenderlo quizás y más también, aunque lo vivas, el ponerle palabras. Pero bueno, creo que a lo largo de esta charla hemos ejemplificado bastante bien lo que es el Sí. pensamiento arborescente Sí, yo por del... ejemplo tengo ASMR, que no sé si es una cosa que suele o no tener la gente neurodivergente, pero sería interesante saber cuánta gente neurodivergente tiene o no ASMR, porque puede ser que esté ligado de alguna forma a nivel porcentaje, se podría ver, porque a mí a veces ha sido incluso incapacitante. O sea, yo me acuerdo de cuando era bastante chiqui de estar a lo mejor en clase y si a lo mejor el profesor me estaba explicando una cosa que a lo mejor me parecía interesante con una voz monótona y tranquila y yo me relajaba mucho, me daba como ASMR, pero claro, se me dormían los dos brazos y a lo mejor si a la hora siguiente tenía un examen no podía escribir. Y entonces yo de ir en plan, claro, a ti te viene de repente una criatura en tu clase y te dice, es que no puedo hacer el examen porque no puedo escribir. Porque se me han dormido los brazos porque me he relajado tanto, coger el lápiz y sostenerlo, ¿sabes? No puedo, como no sé si os pasa, pero a veces, ya no me pasa porque nunca estoy tan relajada, pero a veces me he despertado por la mañana y estaba como tan relajada que me costaba al principio coger el lápiz porque tenía como que todavía despertarse el cuerpo. Pues yo a veces entro en ese estado estando despierta, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, pues ha sido un problema. Eso no sé si tiene que ver o no, ¿eh? Pero a lo mejor sí, tendrá que ver con el tipo de cerebro. Digo yo. No lo sé. No lo Capaz. sé, no lo sé, quizás sí, pero a mí nunca me ha pasado, desde luego. Es curioso. Se relaja. Pero Vale, y el bueno, ASMR también es difícil de explicar. El ASMR es como si no lo tienes, es en plan, esta gente está puto loca, sin más. Y si lo tienes es como de repente como un cosquilleo que te agarra como todo el cráneo y que te deja como la médula espinal tonta y te quedas medio gilipollas. Claro, si no lo sientes dices, esto es mentira, ¿no? O sea, si es algo que tú nunca has sentido, yo creo que por eso muchas veces cuesta de entendernos, porque son cosas que si no has experimentado, igual que yo
no sé cómo empatizar con cosas que nunca he sentido de personas neurotípicas, y antes lo he dicho, ¿no? En plan, no sé cómo se siente y no sé cómo entenderlo porque nunca me he sentido así. Entiendo que haya gente que no pueda entender o empatizar con cosas si nunca las ha sentido. Ya, pues sí. Pero ¿en qué Y, momento conectamos? ¿Sabes cómo lo hacemos? No lo sé. Estaría guay saberlo. bueno, de hecho te iba a preguntar ahora que como que qué podíamos hacer para que hubiese más empatía con las personas neurodivergentes, ¿no? O Ah, que pues a no lo sé, me nivel, encantaría saberlo. bueno, a ver, divulgar y hablar sobre ello supongo que es uno de los pasos a seguir, pero Sí, eh, qué sí, ideal de sociedad habría? A ver, yo parto de la base que el ser humano es diverso en todos los sentidos. Y entonces, si el ser humano en general, la sociedad, partiera de esa base, pues nos relacionaríamos desde la empatía y ya no habría no haría falta sí, poner pero etiquetas o sea, todo esto que dices me fliparía, o sea, es como mi deseo universal, un poco ¿no? utópico. Que la gente acepte las divergencias, que acepte las disidencias y que acepte que hay una forma no hegemónica, que nadie es exactamente como él, y aunque piense que la mayoría de gente es como él y por eso se considera normal, y la gente que no es como él los considera que no son normales o que no son, o que son antinatura incluso, ¿no? Porque es que esto aplica en todas las cosas de mi vida, ¿no? En que sea LGTB, que esté pensamiento fuera de la caja, en que no crea que soy ni una mujer ni un hombre, porque las definiciones y los comportamientos asociados cultural y socialmente a ellos no me interesan o no las entiendo, no me siento identificada con ellos. Todas esas cosas me encantaría que no fueran así y que la gente entendiera que pueden no ser así. Pero a la gente le cuesta muchísimo. O sea, imagínate, ¿eh? Si a la gente le cuesta entender que a lo mejor que dos personas, mm, yo qué sé, con los mismos genitales, porque es que ya no sé ni qué decir, puedan quererse o formar una familia, o sea, ya que les pidas un paso más, ¿no? Que puedan comprender que no puedas sentirte ni hombre ni mujer porque es absurdo, porque es un invento humano, que puedan comprender que, que, que hay cerebros diferentes y que sienten de formas diferentes, que no son ni mejor ni peor, son diferentes y ya está. Yo creo que sería mucho pedir, o sea, ojalá. Pero bueno, no sé, estoy un poco pesimista hoy. A ver, sí que yo soy consciente que es un poco utópico, ¿no? Pero ojalá, Sí, yo creo ojalá que sí que se puede llegáramos. conseguir que haya cierta parte de la población que es neurotípica, que a lo mejor le puede interesar entender las neurodivergencias porque tiene alguien cerca que sospecha que puede ser neurodivergente, y que por eso le pueda llegar a interesar. Pero otra vez parte de una motivación, ¿no? Suya también en este caso. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que trabajar esa motivación, forzarla de alguna forma. Bueno, voy a pasar ya a las dos últimas preguntas que hago a todo el mundo que pasa por aquí. Vale. La primera es, si tuvieras a Mini Coco delante, a tu yo de peque, Mm. ¿qué le dirías? Ya no tiene que ser algo como para cambiar la historia de tu vida ni nada así, sino algún mensaje que le quisieras dar. Uf, qué difícil, ¿eh? Esta es la pregunta más difícil del mundo. No sé, a lo mejor le daría el número a la lotería del año siguiente y le diría, corre y no mires atrás. Y ya está. Menos mal que ha Sí. dicho que no para cambiar tu historia, ¿eh? Es que, claro, cualquier cosa que me vaya a decir va a cambiar mi historia, yo creo. O sea, que imagínate, cualquier cosa, o sea, ya te digo, ayer, por ejemplo, si no hubiera estado haciendo la cama porque venía mi madre, es decir, si mi madre no hubiera decidido que venía de Mallorca aquí, mi planta estaría bien. Y son cosas que no tienen correlación. Imagínate si yo me digo algo a mí misma en la infancia, claro que cambiaría mi historia. O sea, what the fuck, me he visto a mí misma del futuro. O sea, claro que eso va a cambiar mi historia. Para empezar, No, pero pensaría que míralo existen más. las máquinas del tiempo y pensaría que yo la he inventado. Entonces, a lo mejor la estaría intentando fabricar. Complicado, ¿eh? Esa pregunta. No, pues míralo más de forma, no sé, metafórica, filosófica. No lo sé. No lo sé qué me diría. Es muy importante lo que me diría yo. O alguna chorrada muy grande o algo muy importante, ¿no? Es que como creo que realmente he llegado donde
tendría que haber llegado, ¿no? A realmente construir este universo que me he montado y tal. A lo mejor me diría algo relacionado con esto, para hacerlo antes, ¿no? Para a lo mejor no llegar a trancas y barrancas, sino llegar de una forma más recta y más decidida, en plan, está bien, tira por ahí. En plan, sé un artista. Sí, yo creo que me diría eso. Puedes ser un artista, eres un artista. Pues mira, has encontrado algo, qué guay. Y ya la última pregunta, este proyecto, Divergencia en Voz Alta, pretende ser un altavoz, ¿no? Para visibilizar historias que han sido calladas quizás durante mucho tiempo o no han sido Mm. tan conocidas como historias neurodivergentes. Ahora que tienes este altavoz, ¿hay algo que quieras decir, que quieras gritar a los cuatro vientos? Ay, pues muchas cosas, pero a ver, algunas de ellas. Las que Espera, tú quieras. espera que las cojo. Pues a ver, que si sospechan que a lo mejor pueden ser neurodivergentes o se dan cuenta porque a lo mejor han tenido una criatura y sospechan que esa criatura también puede ser neurodivergente, pues que eso es como muy hereditario y que es bastante probable que estén en lo cierto y que es bastante probable que puedan a lo mejor ayudar a su criatura mejor de lo que les hayan ayudado a ellos mismos, entonces que no lo dejen pasar, que busquen testimonios y ayudas y a lo mejor otras familias que estén en la misma situación para compartirse y no estar solos en este viaje difícil que es la crianza. Que si tú tienes una creencia sobre algo, es que esto yo es algo que siempre lo he tenido y yo creo que si no lo hubiera tenido no habría conseguido nada de lo que he conseguido. Que si tú crees que eres bueno en algo, probablemente eres bueno en algo. Y que, y que no dejes que nadie te diga lo contrario. Y ya está. Y que luches Jo, por tus pues, sueños, ¿no? Un poco cliché. Lucha por tus sueños. No, pero desde el punto de vista de, a ver, por raros que parezcan tus sueños, en plan, no existía. O sea, lo que yo estoy haciendo hoy en día no existía. Y de hecho no sé si existe, no sé si hay alguien más que esté haciendo exactamente lo mismo que yo hago, ¿no? Pero, pero que te busques como al final tu forma de estar en el mundo que a ti te parezca la más lógica, que aunque parezca que no tiene ningún tipo de lógica porque nadie más la está haciendo, si a ti te sirve y es como tú estás en paz en el mundo, si no estás haciendo daño a nadie, pues que lo hagas, que va a ser la única forma en la que vayas a ser feliz realmente, porque si intentas encajar donde no sientes que encajas, evidentemente no vas a conseguirlo. Vas a fingir que lo consigues, pero no vas a ser feliz. pues dos mensajes muy potentes. Podría decir muchas más Pues cosas, pero yo creo que hasta ahí. Ha quedado sí, épico, ya está. vale. Pues muchas gracias por haber contado tu historia, por estar aquí, por esta charla, que me ha gustado mucho. Muchas gracias a ti por Y invitarme. de nada, yo ya te digo, para mí ha sido un placer. Y despedimos aquí el episodio de Divergencia en Voz Alta. Vale, Chao. agur. Chao, chao.